Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Fajardo Gallegos, bachiller en Derecho por la Universidad Católica Santa María y también pertenezco a la Asociación de Egresados de Derecho de la misma universidad. Eh, También, bueno, actualmente soy colaborador de la Contraloría General de la República, hasta hace unas semanas asignado al órgano de control institucional en la Municipalidad Provincial de Castilla y ahora en el área de denuncias, en otro órgano de línea de la Contraloría. Saludo esta iniciativa por parte del consultorio jurídico, del cual fui parte hace algunos años y del cual estoy muy orgulloso de haber sido parte del mismo. Y en esta oportunidad quiero conversar con ustedes, plantearles algunas breves ideas respecto a la importancia de la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República en el marco de la lucha contra la corrupción, ¿no? Quizás esto, si lo digo de esta forma, pues pueda sonar a chino, ¿no? Hace algunos días, para ser exactos, el 19 de agosto del presente año, el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack, estuvo en la Comisión de Fiscalización del Congreso, exponiendo diversos temas, entre los cuales expuso ciertas propuestas de iniciativa legislativa, entre las que se encontraba el proyecto de ley 4267-2018, ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional. Como dije hace un momento, quizás esto pueda sonar medio extraño, así que lo vamos a pasar a explicar. Para empezar, la Contraloría es un órgano constitucionalmente autónomo encargado esencialmente de fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos, supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto, de las operaciones de la deuda pública y la legalidad de los actos funcionales, es decir, de los funcionarios públicos, ¿no? Usualmente cada uno de nosotros tiene un hogar y en ese hogar tiene un presupuesto. Y en el ámbito particular, privado, de las empresas incluso, cada uno puede hacer con su presupuesto lo que considere conveniente, pero en el ámbito de la administración pública no es así, sino que debe regirse bajo parámetros de la legalidad, así como la actuación funcional, ¿no? Es por eso que la Contraloría tiene el encargo constitucional, ¿no?, de velar por ese correcto uso. Y la potestad sancionadora forma parte de lo que en el derecho conocemos como el jus puniendi, es decir, la potestad que tiene el Estado para sancionar aquellas conductas que contravienen intereses jurídicos o bienes jurídicos, ¿no? Como en sí lo vemos reflejado en las sanciones penales, pero también en el ámbito administrativo, con la facultad sancionadora administrativa, ¿no? Y dentro de este ámbito que tiene el Estado para sancionar, ¿no?, de forma administrativa, pues tenemos diversas formas. Está lo que llamamos la potestad administrativa disciplinaria, sancionadora disciplinaria, también llamado PAD, procesos PAD, ¿no? Procesos administrativos disciplinarios. ¿Y qué sucede aquí? Pues en este caso el Estado pues funciona como un empleador frente a los funcionarios, ¿no? Que tienen también una dependencia laboral con el Estado, ¿no? Y cuando se incumplen pues esas normas internas, pues el Estado puede sancionarlos o debe sancionarlos, ¿no? De igual manera, tenemos el proceso administrativo sancionador relacionado a los particulares, es decir, los ciudadanos. En otras palabras, cuando un ciudadano, por ejemplo, construye en su casa sin considerar los lineamientos de construcción necesarios, las autorizaciones necesarias, cuando tienes un restaurante y no tienes las licencias de funcionamiento necesarias, pues el Estado pues, va a emitir sanciones, que muchas veces son multas, ¿no? Pero otro tipo de facultad sancionadora es la derivada de responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Que la ejerce propiamente la Contraloría, ¿no? Es decir, esta facultad sancionadora que tiene la Contraloría
¿no? Es aquella a través de la cual va a sancionar a aquellos funcionarios, ¿no? Que en orden, por ejemplo, a los informes que emite la Contraloría, los informes de control, ¿no? Va a detectar irregularidades en el correcto uso de los recursos públicos, ¿no? A diferencia de otros tipos de sanciones administrativas, pues en estos casos, cuando producto de un informe de control, ¿no? La Contraloría detecta que ciertos funcionarios en su accionar, ¿no? Actuaron en contra de los intereses del Estado, ¿no? Y, y respecto a conductas que en su momento estuvieron señaladas en el reglamento de infracciones y sanciones, pues van a ser justamente estos funcionarios pasibles de sanción por responsabilidad administrativa funcional. Este tipo de responsabilidad nació en el año 2010. En el año 2000, ¿qué sucedió? A través de la ley, a través de la ley 296222, en la cual incorporaba a la Contraloría esta facultad sancionadora. ¿Qué sucedió? Y según lo leemos del anteproyecto de ley, sucedía que muchos informes que emitía la Contraloría en los cuales determinaba responsabilidades administrativas, porque los informes de control pueden determinar responsabilidades civiles, penales y administrativas. Se detectó que menos del 50% de las responsabilidades administrativas eran sancionados por las entidades, ¿no? Porque en muchos casos se dejaban prescribir o porque en muchos casos se sancionaban de una forma muy leve. Es decir, a raíz de un acto de corrupción, muchas entidades, muchos empleadores, muchos titulares de las entidades, ¿no? Por entidades me refiero a municipios, diversos órganos estatales, pues sancionaban con, por ejemplo, una simple suspensión de 2 días, ¿no? O sea, producto de un acto de corrupción de un funcionario, por ejemplo, del encargado de logística, que de repente se había coludido con de repente una empresa, ¿no es cierto?, para poder defraudar al Estado. Producto de ello, se detectaba la responsabilidad administrativa y el titular, el órgano encargado de sancionar en la entidad, decía, bueno, suspendamos los 2 días. Ya está. Y ya. Y más del 50% de los informes caían en esto. Es por ello que, a mi parecer, con buen criterio, se decidió incorporar pues la potestad sancionadora a la Contraloría, y los cambios que se vio fueron muy buenos, muy buenos. Incluso existía una serie de infractores, porque se publicaban los infractores a los que se les había sancionado, ya sea en el órgano sancionador o en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que tenía la Contraloría, ¿no? Una serie de funcionarios sancionados, ¿no? Un registro de funcionarios sancionados en los que se veía pues la diferencia. Ya esta sensación de impunidad pues se iba desvaneciendo gracias a esta potestad sancionadora, ¿no? Y lo cual es muy importante, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Como bien sabemos, de repente, el año pasado, el Tribunal Constitucional, si bien a través de su sentencia constitucionalizó esta facultad sancionadora, en algunos casos o muchas veces, pues, cuestionada, pero a la vez declaró inconstitucional las infracciones, ¿no? Bueno, es una sentencia que podríamos analizar en un siguiente video, pero lastimosamente esta sentencia ocasionó, ¿no?, que más de 15.000 funcionarios, escúcheme bien, más de 15.000 funcionarios no sean sancionados por responsabilidad administrativa funcional, ¿no? 15.000 procesos entre los que se encontraba, por ejemplo, el caso Chincheros, donde se detectó responsabilidad administrativa del actual presidente de la República, en ese momento el ministro de Transportes,
y de la actual presidenta de Salud, la señora Molinelli, eh, entre, entre otros procesos, pues se cayeron en nada, ¿no? No se pudo sancionar. Y muchos otros procesos en sede judicial, en contenciosos administrativos, también, alegando a esta resolución del tribunal, pues se vieron en nada. Entonces, hoy en día, hoy por hoy, ¿no? Existe una sensación de impunidad. Hace poco, en el mes de mayo, el Contralor de la República decía, el mes de mayo, que producto de esta emergencia sanitaria, más de 100 funcionarios, ¿no? No pueden ser sancionados, porque como sabemos la Contraloría ha estado haciendo acciones de control durante esta emergencia sanitaria. Y más allá de que ha sido un control simultáneo, se han detectado posibles casos de corrupción, donde dichos funcionarios no pueden ser sancionados, ¿no? En mes de mayo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que en Camaná, por ejemplo, ha habido irregularidades en la entrega de las canastas básicas? Se ha descubierto que los alcaldes guardaban sus canastas en sus casas, ¿no? Y que se daban las canastas entre funcionarios. Pues lastimosamente todos esos hechos no van a poder ser sancionados hasta que no se emita la norma, la ley, se promulgue la ley en la que se contenga las conductas infractoras, porque la potestad sancionadora nunca se quitó. Al contrario, se constitucionalizó con la resolución del TC, pero resulta de especial urgencia determinar a través de una ley las conductas infractoras con todos los criterios de tipicidad necesarios, ¿no? Que permita instaurar nuevamente los procesos administrativos sancionadores a cargo de la Contraloría, ¿no? Finalmente quiero aprovechar la oportunidad para que podamos estar atentos y unirnos a esta lucha contra la corrupción que afecta tanto a nuestro país, ¿no? A través, por ejemplo, de los ciudadanos, de las denuncias ciudadanas que pueden hacer a través en línea, a través de la página de la Contraloría, o también para aquellos estudiantes de pregrado puedan irse, serían muy, muy bueno, por ejemplo, que en las currículas se hable también sobre los sistemas funcionales, entre ellos el Sistema Nacional de Control, y los estudiantes también puedan conocer esta labor y sumarse a esta lucha contra la corrupción desde este ámbito o bueno, desde el ámbito que consideren conveniente. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga.